El objeto array de JavaScript es un objeto global que es usado en la construcción de arrays, que son un tipo de lista de alto nivel. Los arrays representan colecciones. También se conocen como matrices, vectores, en otros lenguajes de programación. Para crear un array, simplemente se lo asignamos a una variable, por ejemplo. Imaginemos que tenemos una variable que se llama frutas, va a ser un array. Esto se representa entre corchetes, punto y coma, punto y coma, perdón. Lo que va dentro de los corchetes va a ser la colección de lo que sea, de strings, de números, de objetos, de funciones. Cualquier tipo de valor permitido por JavaScript se puede almacenar de manera colectiva dentro de un array. Esto, las características de los arrays es que sus elementos van ordenados en forma secuencial en memoria y podemos acceder a través de la referencia del mismo. En este caso sería frutas. Si queremos hacer, por ejemplo, una colección de nombres de frutas, en este caso simplemente haríamos como es texto, una cadena de string. Imaginemos que tenemos acá manzana. Perfecto, aquí tenemos un array que tiene una sola posición llamada manzana. Las posiciones de los arrays van desde 0 hasta la n cantidad de elementos que tenga. Es decir, esta sería la posición número 0. Eso quiere dejar dicho que si venimos a la consola e imprimimos, por ejemplo, frutas, para hacer referencia a la primera posición, simplemente hacemos corchete indicando la posición que queremos, en este caso un 0. Si imprimimos eso en consola, veremos que tendremos la palabra manzana. Perfecto. Si queremos agregar otra fruta a nuestra colección de frutas, a nuestro array, simplemente lo separamos por coma y agregamos otra más, por ejemplo, banana. En este caso, vamos a imprimir la palabra banana. Si esta es la posición 0, entonces esta sería la posición 1. Entonces venimos acá y colocamos un 1 entre corchetes y vamos a ver que se nos va a imprimir manzana y banana. Perfecto. Podemos agregar n cantidad de frutas que queramos. De hecho, también acá podemos agregar un true, por ejemplo, que es un valor de tipo booleano. Podemos agregar también, de hecho, una función anónima que no haga nada. Y podemos agregar otro array, de hecho. Podemos agregar también un objeto. Vamos a hacer referencia a todas estas posiciones. Tenemos acá 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces vamos a hacer acá 2, 3, 4, perfecto. Y vamos a imprimir acá 3, 1, aquí dupliqué. Acá tiene que ser 2, acá 3, acá 4 y acá 5. Disculpen. Si imprimimos esto en consola, vamos a ver qué pasa. Acá tenemos en la posición 0, tenemos una manzana, tenemos una banana, tenemos un true. Tenemos esta F, significa function. O sea, tenemos acá una función en la posición número 3 de nuestro array. Tenemos en la posición número 4, tenemos otro array. Y en la posición número 5 tenemos un objeto vacío. Más adelante explicaremos qué es esto del proto que sale acá cada vez que vemos un objeto. Perfecto. Si queremos ver la cantidad de elementos que posee un array, recordemos que el array también es un objeto en JavaScript. De hecho, si vamos acá, limpiamos esto y hacemos un typeof de un array vacío, vamos a ver que nos dice que es un objeto, es un object. Perfecto. Entonces, al ser un objeto, pues tiene propiedades y comportamientos. Es decir, que si yo hago el dot notation, utilizando el punto, fíjense que se comporta como un objeto. Tiene no miles, pero tiene bastantes funciones y también tiene propiedades. En este caso, haremos uso de la propiedad length que nos va a decir la cantidad de elementos que ese array lleva almacenado dentro. Por ejemplo, si hacemos length, fruta.length, en consola debería imprimirse, ¿qué creen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, un número 6. Aunque comenzamos a contar a partir del 0 y terminamos en 5, realmente son 6 elementos que tenemos. Vamos a decir aquí que por ejemplo, el primero prácticamente va a ser, bueno, cantidad de elementos. Eso va a ser la cantidad. Imaginémonos que queremos imprimir el último elemento de un array. Pues fácil, muchos dirán eso sencillo.
simplemente venimos acá y hacemos referencia al número 5, ¿verdad? Que es la posición. Perfecto. Pero esto lo podemos hacer. Acá tenemos primero, que es el 6, y tenemos el último, que es un objeto, y estamos en lo cierto. El problema acá es que sabemos la cantidad de elementos que están dentro de este array. Pero ¿y si no lo supiéramos? Imagínense que nosotros no sabemos que hay 1.000.000 y queremos imprimir el último, pero no sabemos que hay 1.000.000. Simplemente podemos hacer uso de la propiedad length. En este caso podemos decir frutas.length. Eso nos va a dar la cantidad de elementos, en este caso 6 elementos, pero estamos buscando el último. Entonces, para restar el último, para conseguir el último, perdón, ya le dije la palabra clave, tenemos que restar 1 al length de ese array para conseguir el último elemento. ¿Por qué? Seguimos teniendo el mismo resultado, pero ¿por qué? Porque si hacemos el length, tendremos 6, un número 6. Pero fíjense que la posición número 6 no existe acá, porque comenzamos a contar a partir del 0, es decir, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. La posición 6 no existe. Si lo dejo sin el -1, ¿qué creen que va a pasar? Undefined, claro, porque no existe. JavaScript no sabe qué es. Por lo tanto, le hacemos -1 y tendremos el último elemento igual. También existen miles de funciones, como le mencioné. Bueno, no son miles, pero son bastante, que son súper útil para los arrays. Por ejemplo, tenemos aquí podemos usar el dot notation y vemos que hay bastante. Aquí vemos la palabra for each, que eso lo explicaremos en el próximo capítulo de los bucles. Vemos la función map, que es muy usada. Pero hagamos uso de la función push para agregar un elemento a un array. Por ejemplo, si queremos agregar un nuevo elemento, no vamos a venir acá y lo vamos a escribir, sino que podemos hacer uso de la función push, que lo que hace es que agrega un nuevo elemento al array. Por ejemplo, agreguemos ahora un nombre que diga una manzana mango, por ejemplo, una fruta mango. Si guardamos acá se va a seguir imprimiendo el objeto vacío, porque todavía no he agregado la fruta mango. Pero si copio esto y lo pego debajo, acá se va a imprimir el objeto vacío, y acá ahora se va a imprimir mango, porque mango va a pasar a ser el último elemento. La función push lo agrega al final de la colección siempre. Por ejemplo, efectivamente tenemos mango. Podemos tener lo contrario, que en este caso la función pop, por ejemplo, la función pop lo que hace es que elimina el último elemento de ese array y lo retorna. Eso quiere decir que si ejecutamos esto acá, vamos a ver que al final, vamos a imprimir esto acá para ver que aquí al final sigue siendo exactamente el mismo objeto vacío. ¿Por qué? Porque acá en la línea número 9 agregamos el mango, ¿verdad? Perfecto, pero en la línea número 10 lo quitamos, por lo tanto ya el mango no existe en el array y sigue siendo la función, o sea, sigue siendo el objeto vacío el último elemento de la colección. Exactamente igual. Bueno, esto ha sido todo por los arrays. Por ahora, era la breve pincelada que quería transmitirles, porque esto es un mundo que lo veremos a fondo más adelante, hacer con todas sus funciones, todos los usos que podemos obtener de los arrays, etcétera. En el próximo capítulo veremos los bucles que nos sirven para recorrer los elementos de una colección, en este caso un array. Porque no es fácil, o sea, si no sabemos la cantidad de elementos que un array posee, no vamos a estar haciendo, por ejemplo, frutas y la posición 0 y así sucesivamente, la posición 1, 2, 3, porque no sabemos, haríamos entonces 1.000.000 de posiciones de referencias para poder imprimir o hacer referencia a todos nuestros elementos, lo cual no es una buena práctica hacer esto. Para eso existen los bucles, que lo veremos en el próximo capítulo. Esto ha sido todo. Espero que se haya entendido todo. Cualquier situación, cualquier inconveniente lo puede dejar en los comentarios o me pueden contactar. Hasta la próxima.